Warren Jeffs asumió el mando de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tras la muerte de su padre, Rulon Jeffs, quien había sido el profeta anterior. Sin embargo, Warren impuso normas mucho más estrictas dentro de la comunidad, y la historia de este grupo religioso adquirió un matiz mucho más oscuro de lo que nadie habría podido imaginar. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre lo que comenzó siendo una especie de grupo religioso, pero terminó siendo más bien una secta. Este es el primer vídeo sobre sectas que traigo al canal, aunque es una cosa que me ha apasionado desde hace mucho tiempo y me ha llamado siempre mucho la atención. Y la verdad es que ya hace tiempo que tenía ganas de traer algún caso sobre alguna secta. Esta historia en particular os la contaré en dos partes porque la verdad es que es un caso muy extenso, con muchos detalles, muchos giros de los acontecimientos y novedades constantes, ya que han seguido saliendo más cositas sobre esta secta en los últimos años. Y como no quiero dejarme nada importante, pero tampoco quiero que este vídeo dure 2 horas, os traeré la segunda parte el domingo que viene. Y ahora sí, poneros cómodos y preparaos porque la manipulación y el lavado de cerebro que caracterizan este caso son difíciles de creer. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Primero de todo, vamos a ponernos en contexto. El caso del que vamos a hablar hoy ocurrió dentro de la IFSUD, o FLDS por sus siglas en inglés, que básicamente es la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y no pienso repetir el nombre completo otra vez. Este grupo se separó de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es básicamente la Iglesia mormona, que igual os suena más. La cuestión es que no es lo mismo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vale, sí lo he dicho una segunda vez, pero ahora ya no lo voy a repetir más. Los fundamentalistas son una escisión de la Iglesia mormona que defiende y practica la poligamia. Los mormones fundamentalistas fueron expulsados del mormonismo convencional cuando la Iglesia prohibió la poligamia, a principios del siglo XX. Para justificar esta práctica, o lo que ellos llaman matrimonio plural, se apoyan en la religión y se remontan al primer profeta del mormonismo, Joseph Smith, quien fundó la Iglesia mormona en 1830. En 1843, este hombre, Joseph Smith, afirmaba haber recibido una revelación divina que le permitía tomar múltiples esposas. Qué conveniente para él, oye. Decía que había leído en la Biblia que algunos de los profetas tenían más de una mujer. Claro, obvio, porque la Biblia está escrita por hombres. Bien que no aparece ninguna mujer con más de un marido, cosa que ya no conviene tanto, ¿eh? Pero bueno, a partir de allí, algunos mormones empezaron a creer que si tenías 3 mujeres, alcanzabas el escalón más bajo del nivel más alto del cielo, con 5 el nivel intermedio. Y si llegabas a tener más de 7, alcanzabas el escalón más alto. Y a partir de allí, cuantas más esposas tuvieras, más alto subías dentro de ese mismo escalón. Del propio Joseph Smith se cuenta que llegó a tener entre 30 y 33 esposas, algo que ya resultó muy polémico incluso en su época. Durante los siguientes 50 años, quienes seguían creyendo en la palabra de Smith fueron presionados para abolir la poligamia, algo que finalmente se logró en 1890. Sin embargo, aunque a partir de entonces se considerara un acto ilegal y antirreligioso, no puedes borrar las creencias de todo un grupo de personas así como así. Por eso surgió esta escisión y apareció la IFSUD. Para poder continuar viviendo según sus creencias, huyeron a lugares aislados. Primer check en el manual de cómo crear una secta: aislar a los seguidores. Y sí, la poligamia es ilegal en gran parte del mundo. Y en este caso, como estamos hablando de Estados Unidos, obviamente lo es en todo el país. Por eso, los adeptos de la IFSUD se fueron alejando cada vez más de la sociedad y ocultando su forma de vida. Y me diréis, bueno, por mucho que se ocultaran, se sabía que existían y que lo que hacían era ilegal. Y sí, lo es. El problema es que aunque la poligamia sea ilegal, en la práctica casi nunca se investiga. Es difícil de demostrar ya que no suelen tener certificados de matrimonio válidos ante la ley. Y además no se les persigue porque normalmente hay muchos hijos frutos de esas relaciones polígamas, que no tienen la culpa de haber nacido donde han nacido.
y al gobierno no le interesa desestabilizar a las familias. Y seamos sinceros, tampoco es un delito grave en sí. Al fin y al cabo son sus creencias, y aunque no dejar que los hijos sepan que existen otras formas de vida no sea lo más adecuado, porque no les permiten escoger, que ese ya es otro tema, al final es su forma de vida y que vivan como quieran, es su problema. Yo personalmente voy a defender la monogamia hasta la muerte, pero es mi decisión personal. La defiendo en mis decisiones y en mi vida porque sé lo que quiero para mí. A partir de ahí que cada uno haga lo que quiera y viva como quiera. No por eso voy a machacar a nadie intentando imponer mis creencias. De cualquier modo, como iremos viendo a lo largo de esta historia, la poligamia no es el mayor problema de este tipo de grupos, sino los delitos colaterales que se cometen dentro de una sociedad religiosa cerrada y controlada por los hombres. Inculcaban a los adeptos que eran el único y verdadero pueblo de Dios en la tierra, y desde pequeños, porque recordemos que cientos y miles de niños nacían allí y no conocían nada más, les enseñaban que para alcanzar lo que llamaban el nivel superior del reino celestial, debías tener al menos 3 esposas. Eso sí, solo el profeta, la figura más importante de la que hablaremos en breve, podía asignarte esas esposas. Y si lo conseguías después de fallecer, podías ser un creador de mundos, galaxias e incluso universos. Básicamente podías convertirte en una especie de dios. Obviamente todo esto solo aplicaba a los hombres. En cuanto a las mujeres, había un vacío absoluto. Nunca les explicaron qué pasaba con ellas en el otro lado, si solo servían para ser esposas en tierra o si podían aspirar a algo más. En vida lo único que sabían es que debían obedecer y ser dóciles. Todo esto llevó a que la mayoría de los hombres de la IFSUD consideraran a las mujeres como animales, como algo de su propiedad. Y cuando tu madre y tu padre te inculcan una idea, te la crees, porque son tus padres. Al final, eso era lo único que habían conocido desde niños. Y os preguntaréis, ¿ninguno de los adultos se lo cuestionó jamás? Pues sí, veremos que algunos sí lo hicieron, pero estamos hablando de una iglesia multimillonaria. Así que si te enfrentas a ellos, vives con miedo, porque tienen muchísimo poder. Como ya os he mencionado, dentro de la IFSUD siempre hay un profeta que se considera el representante de Dios en la tierra. Este profeta le dice a los miembros que Dios le habla y que le dice qué es lo que deben hacer. Así que cuestionarlo a él es básicamente cuestionar a Dios. Vamos, que se supone que es como si tuviera una conexión Bluetooth directa con Dios para que le vaya diciendo qué es lo que puede hacer cada persona. No vamos a entrar ni de coña en todos y cada uno de los profetas que ha tenido la IFSUD, porque si no esto sería infinito, y solo vamos a centrarnos en los hechos relevantes para la historia. Y eso comienza con el mandato de Rulon Jeffs, en el año 1986. En aquel momento, Rulon ya tenía 77 años. Cuando Rulon era el profeta, los miembros de la IFSUD apenas salían de su propiedad en Salt Lake City. Todos creían que el profeta veía y sabía todo lo que hacían, como si fuera omnipresente. Además, el profeta era quien decidía y organizaba todos los matrimonios. A esto lo llamaban el principio de asignación, y los miembros no podían decidir con quién se casaban. Cuando los padres creían que la chica estaba lista para casarse, la entregaban al profeta y le decían: «Aquí está mi hija, haz con ella lo que desees. Es la voluntad de Dios». Así ocurrió, por ejemplo, con Rebecca Wilson. Su padre la entregó con 19 años a Rulon, quien decidió que sería él mismo quien se casaría con ella. Cabe decir que en ese momento Rulon tenía 85 años. ¡Qué asco, por favor! No obstante, el padre estaba eufórico, porque le parecía un honor que el viejo ese se casara con su hija. Al fin y al cabo, se casaba con el profeta. Para ella, sin embargo, era algo completamente repulsivo, incluso habiéndose criado allí. Y recordemos que desde pequeños les inculcaban que esas cosas son normales. Hay muchos testimonios de personas que nacieron en la comunidad y que no conocían nada más y que aún así no podían evitar sentir rechazo cuando ocurrían situaciones así. Era un acto reflejo humano, algo que iba más allá del adoctrinamiento. Algo inherente, algo intuitivo. La familia de Rebecca, la familia Wall, fue una de las pocas que consiguieron convertirse a la IFSUD. Normalmente, una vez que había miles de adeptos criados dentro de la comunidad, no se admitía a personas de fuera, porque serían más difíciles de adoctrinar. Ellos sí conocían algo más que esa vida. De cualquier modo, el padre de Rebecca, Lloyd Wall, decidió que iban a convertirse a la IFSUD
porque básicamente quería practicar la poligamia, algo que resonaba más con él y que legalmente no podía hacer en Estados Unidos fuera de un grupo como la IFSUD. Su mujer, sin embargo, que había sido su novia desde el instituto, no lo veía del todo claro. Ella misma confesó que no quería compartirlo con otras mujeres. Él, sin embargo, impuso su voluntad. Consiguieron hacerse miembros de la IFSUD y finalmente él se casó con otra mujer, Sharon, con la que tuvo 14 hijos, mientras que con su primera esposa, Myrna, solo tuvo 9. Él recuerda esos 30 años de matrimonio como muy felices, claro, mientras que Myrna los recuerda más bien como complicados, y no cree que fueran felices para ella. Como el matrimonio plural era ilegal, los miembros de la IFSUD en algunas partidas de nacimiento tuvieron que mentir. Por eso Rebecca, una de las hijas de los Wall, se llama Rebecca Wilson y no Wall. El nombre del padre que figura en la partida de nacimiento no es Lloyd Wall, sino Louis Wilson, un nombre inventado. Obviamente pongo esta familia solo como ejemplo, pero esto era muy habitual dentro de la IFSUD. Este caso fue solo uno de los miles en los que ocurría algo similar. Ya os comenté que para alcanzar al menos el escalón más bajo del nivel más alto del cielo, tenías que tener al menos 3 esposas. Y no podías elegirlas tú. Tenías que caerle bien al profeta para que te asignara más esposas. Lloyd, al tener solo 2 esposas, se sentía rechazado. Sin embargo, contaba con una empresa exitosa y muchas hijas que podía dar a otros hombres, y eso les interesaba. En esa comunidad, las hijas eran una especie de moneda de intercambio. Yo te doy una de mis hijas si tú me das algo a cambio. No se decía en voz alta, pero esa era la premisa. Luego se hablaba con el profeta y si Dios le decía que el destino era unir ese matrimonio, así se hacía. Así que cuando Rebecca se casó con Rulon, su padre, como no podía ser de otra manera, consiguió una tercera esposa. Más joven que las otras 2, obviamente. Pero eso ya es un tema aparte que no voy a tocar ahora. Rebecca, como ya os dije, se casó con Rulon a los 19 años, mientras que él tenía 85 en aquel momento, y le daba asco. Como os imaginaréis, al ser su esposa tenía que cumplir con sus obligaciones maritales, pero él le provocaba rechazo y no quería hacerlo. Así que como Rulon era viejo, le metía rápidamente en la cama y le masajeaba los pies para que se durmiera lo más rápido posible, evitando así tener que acostarse con él. Esto funcionó un tiempo, pero por desgracia no demasiado. Al final, como muchas otras chicas, porque Rulon tenía montones de esposas, se veía obligada a acostarse con alguien que no quería, porque supuestamente así lo dictaba Dios. Y en eso creían. Alicia Robock, otra chica de la comunidad, en cuanto terminó el instituto solo quería ser una buena esposa y entregarse. Cuando la llevaron ante Rulon, él le dijo: ¿te casarías conmigo? Ella no sabía qué decir, pero obedeció. Y se casaron aquella misma noche. Él tenía 86 años en aquel momento y ella 20. Él fue su primer beso y fue para ella de lo más aterrador. Cuenta que sentía como si él la absorbiera e intentaba alejarse, a lo que él respondió dándole una bofetada. Alicia cuenta que soñaba con cuentos de hadas y finales felices, pero terminó con un anciano asqueroso que tenía decenas de chicas jóvenes a su servicio. Nada más lejos de ser algo mágico y bonito. Las esposas del profeta además no podían ni estudiar ni trabajar. Su único fin era estar al lado de Rulon, rezar y ser obedientes. Tenían que ponerse en fila cada noche para darle las buenas noches y darle un beso. Alicia cuenta el asco que le daba besarle, sobre todo después de que él besara a otras mujeres, y cómo se enjuagaba la boca repetidamente cada noche. Y eso que había sido criada en una comunidad polígama donde se supone que esto era lo normal. Las chicas de la comunidad encima no sabían nada sobre relaciones. Llegaban a pensar que los bebés se hacen con un simple beso. No tenían ni idea de lo que supone estar embarazadas ni de que un hombre las toque. Rulon al final tuvo 65 esposas y 63 hijos, 33 chicos y 30 chicas. Marilyn, una de las esposas de Rulon, era la madre de Warren e intentaba que sus hijos se mantuvieran lo más cercanos posible a Rulon. Creía que Warren era especial solo porque había sido prematuro. Nació unas 8 semanas antes de lo esperado y estuvo a punto de morir al nacer. Igual es eso lo que le faltaba, unas horas de cocción. Porque es que es una de las peores personas que ha pisado el planeta Tierra. Pero bueno, ya llegaremos a ello. Es que no soporta a este hombre, lo siento. A todo esto, Marilyn decía: Rulon, he tenido un sueño, una revelación. Y en el sueño se me han aparecido todos los profetas anteriores de la IFSUD. ¿Y sabes lo que me han dicho? Que Warren
va a sobrevivir, pero no solo va a sobrevivir, que va a ser alguien muy especial, No sé qué querrán decir con muy especial, pero no igual un profeta o algo, no sé, pero vamos, que se me ha parecido esto en un sueño, o sea, que esto tiene que ser real, ¿no? Pues bueno, le contó esa milonga y de alguna manera hizo que Rulon también se creyera esta historia. El manipulador fue manipulado, ¿eh? ¿Qué me dices? Como consecuencia, nadie podía acercarse a Warren y él desarrolló una actitud de superioridad. Al fin y al cabo, lo habían criado como si fuera el elegido y alguien especial. Pero Warren no caía bien. Era el hijo raro de un hombre que tenía el poder de toda la secta en sus manos y que además sabía detectar qué era lo importante para la gente para poder manipularla desde pequeño. Wallace Jeffs, hermano menor de Warren con el que se llevaba unos 6 años, empezó a notar a los 16 que Warren era muy cariñoso con las hermanas, de una forma muy incómoda y rara. Algunos hermanos que también se dieron cuenta de eso se lo contaron a Rulon, pero él decía que lo dejaran en paz y que él se encargaría, aunque nunca hacía nada. De hecho, llegó un punto que todas sus hermanas y hermanastras tenían que tapar las ventanas con papel y poner toallas debajo de las puertas, porque Warren era un mirón y espiaba a las chicas cuando se cambiaban. Rulon siempre repetía a todas las mujeres: sé dócil. Era lo que más les decía como un lema, lo más importante. Hasta en la suela de sus zapatos estaba grabado sé dócil. Esa idea progresivamente se fue convirtiendo en un controla tus emociones, mujer. Sobre todo delante de los padres y los maridos. No fuera a ser que los contrariaras por tener ideas propias o expresarte. Y esa enseñanza se les inculcaba cada vez más, radicalizándose con el tiempo, pero sobre todo a través de Warren y no de Rulon. Y es que Warren, a medida que su padre envejecía, empezaba a tomar más voz dentro de la comunidad. El 6 de agosto de 1998, Rulon estaba en el sofá hablando mientras sus esposas lo escuchaban, cuando de repente bajó la cabeza, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Una de las esposas comenzó a sacudirlo, pero él no respondía. De repente volvió en sí, aunque estaba desorientado. Rulon había sufrido un derrame cerebral. La gente de la IFSUD pensaba e incluso decía que Rulon nunca moriría. Al fin y al cabo era el profeta en la tierra, así que creían que solo sería devuelto renovado en un cuerpo más joven. No obstante, después del derrame, Rulon apenas podía caminar, no podía mantener el equilibrio y no recordaba los nombres de sus esposas. Fue entonces cuando Warren empezó a tomar el control. No se separaba de Rulon y decidía quién podía acercarse a él y qué podía hacer, apartando a casi todo el mundo. Warren empezó a comportarse como si Rulon le dictara todo lo que debía decir a los miembros de la IFSUD, pero en realidad no era así. Era él quien quería controlar a toda la comunidad con sus propias ideas, haciéndoles creer que predicaba con la voz de Dios, que supuestamente pasaba a través de su padre y llegaba hasta él. Warren Jeffs nació el 3 de diciembre de 1955. Era muy inteligente y se le daban bien las matemáticas, pero era algo raro, incomodaba un poco a la gente y no solía caer muy bien. Su modelo a seguir era Joseph Smith, aquel fundador de la iglesia mormona que quiso instaurar la poligamia dentro del mormonismo, del que os hablé al principio del vídeo. En Salt Lake City, donde estaba instalada la IFSUD, los Jeffs dirigían la Alta Academy. Se trataba de una institución privada de la IFSUD, en la que educaban a los miembros siguiendo sus propias normas y criterios, omitiendo toda la información que no les interesaba. Desde que se fundó la Alta Academy, los miembros dejaron de asistir a escuelas normales. Allí también se enseñaba sobre el sacerdocio, y Rulon presionó a Warren para que siguiera ese programa. A sus 17 o 18 años, Warren ya se había convertido en el director de la institución. En los inicios de la Alta Academy tenían libros del exterior, pero al llegar Warren al puesto de director prohibieron la mayoría. Solo se podía leer lo que Warren aprobase. Incluso eliminaban secciones de los libros de ciencia como la reproducción, el sistema solar, etc. Warren también creó un plan de estudios específico para las mujeres. Tenían un libro llamado La pureza en la nueva y eterna alianza matrimonial. Básicamente les enseñaban que su cerebro debía ocuparse únicamente de cumplir la voluntad del profeta. Hablar con un chico que te gustara uno o simplemente pensar en él ya te impedía cumplir tu misión. Además, Warren prohibió que vieran las noticias. Tampoco podían ver películas o series, y solo les permitían algunas de Disney siempre con aprobación previa.
y poco más. Las enseñanzas de Warren empezaron poco a poco a volverse cada vez más aterradoras. Giraban en torno al fuego, la condena eterna y el sueño de Joseph Smith en el que la sangre corría por las calles de Salt Lake City. Básicamente contaba de forma muy vívida que todos iban a morir. Otro check sectario, la enseñanza a través del miedo. Warren decía tener numerosas revelaciones de que el fin estaba cerca. Tenía una visión muy apocalíptica. El fuego consumiría la tierra y solo una zona se alzaría, salvando únicamente a quienes cumplían las normas y eran fieles. En febrero de 2002 se celebraban los Juegos Olímpicos en Salt Lake City. Y como seguro os suena, los Juegos Olímpicos están muy relacionados con la antorcha. Aquella fue la excusa perfecta para Warren. Antorcha, fuego... Dijo que si los Juegos se celebraban allí, sería el fin del mundo. Así que decidió que tenían que irse porque Salt Lake City quedaría destruida si los Juegos Olímpicos se celebraban en la ciudad. De este modo, todos los miembros de la IFSUD se trasladaron a Short Creek, donde ya tenían otra sede y donde vivían en aquel entonces unos 1000 miembros de la comunidad. Los miembros de Salt Lake City vendieron sus casas y dejaron sus trabajos para seguir la palabra del profeta. Short Creek era un lugar muy aislado de la sociedad, perfecto para que un manipulador tuviera a los fieles todavía más obedientes y controlados todos en un pequeño lugar. Y es que una de las maniobras más habituales de los líderes de sectas es aislar al máximo a sus creyentes. Al llegar todos allí, aquella comunidad de unas 1000 personas se convirtió en aproximadamente unas 10.000. Imaginad la cantidad de miembros que tenía la IFSUD, es que era muchísima gente. A todo esto, sí se trasladaron siguiendo las predicciones de Warren, pero en Salt Lake City el fin no llegó. No pasó absolutamente nada y Warren no supo explicar el porqué. La gente empezó a cuestionarle, así que se inventó que todo había sido una prueba y que como fueron obedientes, Dios les había concedido algo más de tiempo. Pero para poder ascender tenían que ser más puros, obedecer más y mejorar. Otro check sectario nunca es suficiente y nunca lo sería si quería seguir al mando. Hiciera lo que hiciera la gente, siempre tenían que esforzarse más por él. Así los mantenía obedientes. Una tarde, Warren los llamó por megáfono. Rulon estaba mal. Era el 7 de septiembre de 2002. Rulon falleció al día siguiente. Todos estaban confundidos porque se suponía que el profeta, como ya os conté, no podía morir. Todos pensaban que Rulon iba a ser el último. Algunos creían incluso que resucitaría tal y como les habían enseñado. Pero luego, en el funeral, lo enterraron. Y la confusión fue total. No entendían qué estaba pasando ni qué sería de ellos ahora que Rulon ya no estaba. Algunos incluso se culpaban, pensando que no habían sido lo suficientemente fieles y que por eso habían perdido a su profeta. No obstante, no hablaban de ello, porque era algo que no comprendían y siempre les decían: si no entiendes algo, no hables de ello. Qué conveniente eso, ¿no? También. En resumen, que calladitos estaban más guapos, vaya. Las 65 esposas de Rulon le rodearon en el funeral vestidas de blanco. Hay algunas fotos en las que se las ve junto al ataúd, con Rulon allí postrado, pero muy afligidas no se las ve. Literalmente a algunas parece que solo les falta hacer... Bueno, realmente muchas de ellas se vieron obligadas a acostarse con él, así que tampoco me extraña tanto, pero bueno. De cualquier modo, todo el funeral fue controlado por Warren, y ni siquiera dejaba que los otros hijos estuvieran al lado de su padre fallecido. Después del funeral, Warren empezó a hablar como si fuera su padre reencarnado, tratando de hacerles creer que ahora él era el profeta. Nadie lo veía claro, pero como siempre, no decían nada. Obedecían y punto. No querían contrariar la supuesta palabra de Dios. Así que oficialmente, al día siguiente, Warren ya se había autoproclamado profeta. Normalmente, el profeta se escogía. Primero tenía que formar parte de un consejo y tener cierta antigüedad antes de ser elegido. Pero Warren dijo que él era el profeta, que Dios lo había elegido y que si no lo aceptaban se podían ir de la iglesia y punto. Venga, a pastar, que si nos gusta os piráis y punto. Así lo he decidido yo y mis santos... Pido perdón. Antes de que Warren Jeffs tomara el mando de la IFSUD, las cosas eran algo distintas. Los miembros recuerdan buenos momentos. La gente se preocupaba por los demás, había buen rollo y vivían tranquilos y felices. No obstante, con Warren al mando, todo empezó a tomar un matiz muy oscuro. Básicamente, al autoproclamarse profeta, Warren consiguió hacerse con una legión de fieles a los que manipulara a su antojo, convirtiendo la comunidad en algo guiado únicamente por el dinero, el poder y el sexo.
Las mujeres de Rulon temían que sería de ellas. Por un lado, la muerte de su marido las entristecía. Por otro, algunas se alegraban de que ya no las forzaría más. Estaban confusas y temían que ahora tuvieran que obedecer del mismo modo a Warren. Y obviamente Warren decidió casarse con todas ellas, menos con 2 que se negaron, a quienes repudió enormemente. Así que ahora él era el marido de las otras 63. Sí, de las 63 que hasta el momento lo habían criado como si fueran sus madres. Se casó con sus supuestas madres. En fin, algo no le iba bien en la cabecita a este señor, pero bueno. Muchos lo vieron como algo extraño y no entendían por qué había hecho algo así. Pero como de costumbre, no decían nada. Casi todos obedecían. Al fin y al cabo, era el nuevo profeta y el terror de perder la eternidad de su alma hacía que le siguieran pase lo que pase. Además, Warren les decía, todo lo que el Señor ordene a través de su profeta debe cumplirse, aunque pueda parecer contrario a nuestras tradiciones. Y ala, así ya podía hacer lo que le viniera en gana, que los gansos le iban a seguir. Con el paso del tiempo, Warren se volvía cada vez más estricto. Les decía, trabaja para tener el privilegio de trabajar aún más. De repente decidió que la diversión era pecado, incluso la palabra estaba prohibida. Así que dejaron de hacer cualquier tipo de actividad que no fuera trabajar. Solo trabajaban. Antes de Warren, las mujeres podían vestir como quisieran, siempre que estuvieran tapadas. Pero de repente todo cambió. Tenían que llevar todas unos vestidos iguales y monocolor. Ni una sola variación. Ni rojos, claro, porque prohibió el color rojo. Sí, un color entero. Porque sí, nadie podía tener nada rojo. Las mujeres ya no podían llevar vaqueros ni estampados, y la ropa interior larga era obligatoria, cubriendo desde las muñecas hasta los pies. Incluso los peinados estaban predefinidos. Debían estar perfectamente peinadas en todo momento. Como las tenía ocupadas tanto tiempo peinándose, vistiéndose, cuidando de decenas de hijos y trabajando, pues no les daba tiempo de pararse a pensar en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Otro check más en la lista de cómo manejar una secta. En 2004, Warren comenzó a echar a montones de chicos jóvenes desde los 13 años en adelante a la calle, dejándolos de repente sin hogar. Como todas las chicas jóvenes se estaban casando con hombres mayores, tenía que deshacerse del exceso de chicos jóvenes. Short Creek terminó completamente controlada por la IFSUD. Incluso las autoridades estaban a su cargo. Era literalmente una ciudad sin ley. Warren empezó a hacer lo que le daba la gana con la gente. Separaba familias, unía a las esposas de un hombre con otro si así lo consideraba oportuno, echaba a personas de sus casas y metía a otras en ellas si él quería, se deshacía de cualquiera que podía suponer una amenaza para él, también se hizo con los negocios de los miembros y controlaba todos los beneficios. Y claro, tenía mano de obra gratuita e ilimitada. Los chicos, si trabajaban bien, se podían quedar, si no, los echaba de la comunidad. Al final fueron tantos los chicos que Warren echó que formaron un grupo fuera de la comunidad llamado Los Chicos Perdidos y presentaron una demanda para recuperar las tierras de las que los habían echado sin más, dejándolos sin hogar. Warren Jeffs decidió no responder a nada. Creía que estaba por encima de la ley, que ser parte de un grupo religioso lo protegería, y pidió a sus abogados que no fueran a juicio. Pero los chicos sí se presentaron y ganaron por la incomparecencia de Warren. De repente, este perdió las tierras del condado de Utah. No obstante, por mucho que Warren quisiera tener el control absoluto sobre todos los miembros de la IFSUD, al fin y al cabo eran humanos. Y obviamente hubo jóvenes que se enamoraban aunque estuviera prohibido, o que escondían Discmans para escuchar música del exterior que estaba completamente prohibida para ellos. Si Warren lo descubría, los castigaba o directamente los echaba. Y si alguno le pedía casarse con alguien de quien se había enamorado, pensando que eso debía ser porque Dios quería que estuvieran juntos, Warren lo negaba. Les obligaba a casarse con otras personas, asegurando que esa era la palabra de Dios y no podían cuestionarla. Llegados a ese punto, las cosas ya pintaban bastante mal, pero de repente Warren empezó a casar a chicas adolescentes con hombres mucho más mayores. El matrimonio con menores ya había ocurrido alguna vez antes de Warren dentro de la IFSUD, pero ahora se volvió algo casi habitual, sobre todo si un adolescente, y estamos hablando de chicas de unos 14 e incluso algunas de 12 años, se mostraba desobediente. Entonces Warren la casaba rápido para que se quedara embarazada pronto y así poder controlarla mucho más fácilmente. Incluso empezaron a darse matrimonios dentro de las propias familias. Chicas casándose con primos, hermanastros. Algunas chicas, a pesar de temer perder la eternidad de su alma, llegaron a oponerse al matrimonio.
pero Warren no atendía razones. Las obligaba igual sin importar si odiaban a la persona con la que las iba a casar. Eso le pasó, por ejemplo, a una chica llamada Elisa Wall, hermana de Rebecca, de la que ya os hablé antes. Warren la obligó a casarse con su primo, un primo al que ella odiaba, cuando tenía apenas 14 años. Ella le suplicó que no la obligara y él respondió: ¿crees que sabes más que el profeta? Si me cuestionas a mí, cuestionas a Dios. Y punto, obligada a contraer matrimonio siendo menor. Obviamente no podían casar a las menores a la vista de todos, porque eso sí era un delito que la ley podía perseguir. Así que para casar a las menores las llevaban a Caliente en Nevada, donde celebraban este tipo de uniones. Pero claro, no les daban ningún documento ni prueba del matrimonio, porque al fin y al cabo era ilegal en todo el país. Allí también tenían un motel bajo su control, llamado Hot Springs Motel, donde dejaban que esos matrimonios con menores, la mayoría no consentidos, se consumaran. Ya me entendéis. Viendo todo lo que estaba ocurriendo, la gente empezó a plantearse marcharse de la comunidad desde que Warren tomó el mando. Hasta ellos, que vivían con el miedo constante de perder la salvación de su alma, lo consideraban inhumano. Al final, Warren les daba más miedo que la propia condena, y muchos preferían huir de él y arriesgar la salvación de su alma a quedarse ahí. No obstante, si te echaban o huías, perdías por completo el contacto con tus familiares y amigos que permanecían dentro. Otro check de secta. Y estaban tan aislados del exterior que ni siquiera sabían que existe un teléfono de ayuda al que pueden llamar si no querían seguir estando allí. No tenían ni idea. Rebecca fue una de las chicas que huyó. Su familia, que se quedó dentro, no podía tener contacto con ella. Se fue con su hermano, uno de los chicos a los que Warren había echado. Ahora era una apóstata. Se sentía muy sola y alienada porque no conocía nada del mundo exterior. Todo era nuevo para ella y además tenía 26 años cuando huyó, por lo que le resultaba complicado integrarse en la sociedad. Ni siquiera tenía estudios ni preparación para prácticamente nada que no fueran los trabajos que realizaban dentro de la IFSUD, como coser, cultivar o cuidar ganado o niños. Esto le pasaba a la mayoría de las personas que decidían abandonar la IFSUD o que eran expulsadas. Los matrimonios obligados dentro de la organización, como os dije, obviamente tenían que ser consumados, pero las chicas y sobre todo las menores ni siquiera sabían qué era tener relaciones. No obstante, tampoco conocían las palabras abuso o violación, por lo que, aunque se negaran, si sus maridos las forzaban, incluso si lo denunciaban a Warren, él solo decía que su deber es someterse a sus maridos en cuerpo y alma y punto. No había ningún tipo de protección para esas adolescentes. Ruby, una de las chicas de 14 años a las que obligaron a casarse con su primo, después de varios abusos por parte de él, se escapó. Se fue con su hermano, que también había sido echado por Warren tiempo atrás. Warren empezó a sentir miedo de que Ruby contara a la gente que la habían obligado a casarse siendo menor, algo que ya era habitual en la IFSUD. De hecho, el día que casó a Ruby, también casó a otras dos chicas delante de ella. Sabía que había un chico de la comunidad del que ella estaba enamorada, y le envió a él para intentar traerla de vuelta. Estaban aterrorizados. Le dijeron que si regresaba podía casarse con ese chico, y ella, ilusa, aceptó inmediatamente. Pero era solamente una mentira de Warren. Engañó a ambos. Nada más volver Ruby, echó a ese chico y no volvieron a verse en mucho tiempo. Y a ella la hicieron acatar. Con 24 años ya tenía 6 hijos. Hijos que no quería con alguien a quien no quería. Otra chica que escapó había sido esposa entregada a los 16 años a un agente de policía, con quien tuvo un hijo a esa edad. Él tenía 32 en el momento de casarse. Pero bueno, un agente de policía violando la ley tampoco es una novedad. A este hombre lo llevaron a juicio y lo declararon culpable de violación a una menor. Warren se acojonó porque sabía que todos sabían que él organizaba todo y que tarde o temprano encontrarían un gancho para pillarla a él también. Así que huyó. Se marchó a Texas. En Texas, Warren empezó a construir un edificio enorme y trataba de hacerlo en el menor tiempo posible. De vez en cuando aparecía por Shore Creek para oficiar bodas y luego desaparecía de nuevo. Casi nadie en la comunidad sabía dónde estaba. Solo sus hombres de confianza y los chicos que había enviado a Texas para trabajar en la construcción conocían su paradero. Llegados a ese punto, las autoridades sabían que Warren asignaba chicas a sus seguidores, como si traficara con ellas. Eran su moneda de cambio, pero también sospechaban que él mismo se había casado con menores, aunque no tenían pruebas.
Desde que Warren se fue, primero mandaban a guardias para vigilar que todos siguieran acatando sus órdenes, y luego terminaron instalando cámaras por toda la ciudad para controlar absolutamente todo lo que hacía la gente. Si alguien se marchaba, lo sabían. Warren no estaba dispuesto a correr ningún riesgo más. El 10 de enero de 2004, Warren se presentó de repente en la comunidad y les dijo que tenían que enfrentar una prueba. Sacó una lista con unos 20 nombres que supuestamente Dios le había dado, todos hombres de poder dentro de la comunidad, incluso algunos de sus propios hermanos, básicamente los únicos que podían desafiar su posición. Les acusó de engañar a la comunidad y de no mostrar conformidad con su liderazgo. Los llamó pecadores ambiciosos y los echó. No les permitió despedirse de sus familias y dijo que reasignaría a sus esposas a otros maridos. A las familias les decía que esos hombres eran hijos de Satanás, que por eso debían marcharse y que ya no eran sus padres ni maridos. Y punto, como si fueran peones en un tablero de ajedrez. Aunque se opusieran a esas decisiones, no podían decir nada, porque del contrario les prohibirían la entrada a Sion. Sion o Zion en inglés, por si no lo sabíais, os lo cuento muy resumidamente, se menciona en la Biblia como el centro espiritual y la madre de todos los pueblos. Para ellos significaba un lugar sagrado al que solo podían acceder las personas elegidas. Y Warren de repente se inventó que Sion existía en la tierra. De repente la gente de la comunidad desaparecía y les decían que los llevaban a Sion en una misión especial para el profeta. Sion obviamente estaba en Texas, en aquel lugar que Warren mandó construir rápidamente. Allí las mujeres tenían que vestir colores pastel. Incluso montó una especie de escuela donde preparaba a las esposas menores de edad que luego ofrecía a los hombres mayores, y construyeron un templo enorme. De repente incluso algunos hijos de las familias desaparecían sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Warren se llevaba a esos niños a Sion. Los secuestraba. Algunos eran niños muy pequeños, incluso de apenas 2 años. Los quería moldear desde pequeños. Aunque no solo eso. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte. De cualquier manera, Warren pensó que en Texas encontraría el refugio que buscaba, pero se equivocó. De hecho, allí la gente empezó a preocuparse por lo que pasaba. Los periódicos locales denunciaban sus matrimonios plurales con menores, y aunque no tenían pruebas fehacientes, lo estaban viendo ocurrir cada vez con más frecuencia dentro de la IFSUD, y la gente hablaba. Pero no fue hasta que Elisa, aquella hermana de Rebeca a la que casaron a los 14 con un primo suyo al que jamás soportó, fue expulsada porque terminó enamorándose de otro hombre de la comunidad. Bueno, técnicamente no era otro hombre, simplemente se enamoró de un hombre, porque de su primo nunca estuvo enamorada y se había opuesto de todas las formas posibles a casarse con él. De hecho, desde sus 14 años, ella había denunciado a Warren repetidamente que no quería mantener relaciones con él, y él le decía que su obligación es doblegarse al deseo de su esposo y punto, porque si no, no cumplía la palabra de Dios. Así que básicamente la obligaba a que abusese de ella, siendo ella menor, y callarse. También cuando iba llorando pidiendo que deshaga ese matrimonio porque él la maltrataba, decía que se comporte y obedezca y así no ocurriera. Finalmente la llevaron ante Warren, junto a su marido y primo. A él le dijeron que había hecho un buen trabajo por haber obedecido. Aunque abusara de ella repetidamente, a él le daban palmaditas en la espalda. Y ella, que llevaba años suplicando que la sacaran de ese matrimonio, ahora era la mala. Solo porque se había enamorado de alguien por su cuenta. Gracias a los dioses la expulsaron de allí y el hombre del que se había enamorado se fue con ella. Al salir con el apoyo de su hermana Rebeca, denunció todo lo que estaba ocurriendo y lo que le habían hecho. Eso al fin supuso una acusación válida contra Warren, con testigos, por ser cómplice de violación. Sin embargo, no sabían dónde estaba, ya que a Elisa la habían expulsado en Shore Creek, y allí casi nadie sabía aún lo de que Warren estaba construyendo en Texas. Por eso lo incluyeron en la lista de los más buscados del FBI. Warren dejó Texas y se dio a la fuga. Sabía moverse sin ser visto y se fue a pasárselo bien, aunque divertirse estuviera prohibido para todos sus adeptos. Él lo justificaba como una prueba que le había puesto Dios para presenciar los horrores del mundo. Se llevó a sus esposas favoritas, se fue a Disney World, vestía ropa normal, iban a clubes de strip, veía a Nopor con sus esposas, algunas menores, en los hoteles, tenía Harleys, vamos, que se pegaba a la vidorra padre haciendo todo aquello que se suponía que era pecaminoso y por lo que castigaba a sus adeptos.
Pero, detalle importante, para todo eso, cada semana obligaba a sus seguidores a entregar sobres de dinero con el diezmo. Ese dinero, como ya sabemos, se lo quedaba Warren y lo gastaba en todo lo mencionado anteriormente, mientras los miembros vivían de manera precaria, a duras penas pudiendo alimentarse. Recordemos que procreaban como si no hubiera un mañana, así que había un montón de niños pasando hambre o sobreviviendo con lo justo, mientras él construía refugios, se compraba coches, iba a clubes nocturnos. En un momento dado, la policía consiguió atrapar a su hermano Seth Jeffs en Colorado por colaborar con un fugitivo. Seth hacía de mensajero para Warren. Era él quien se encargaba de recoger y entregar el dinero de los adeptos. Cuando atraparon a Seth, Warren ordenó a sus adeptos que siguieran enviándole dinero, pero esta vez, para no ser pillados, tenían que enviarlo en latas de tomate. Así, mientras estaba a la fuga, le terminaban enviando unos $300.000 a la semana. Finalmente, el 28 de agosto de 2006, a las afueras de Las Vegas, pillaron a Isaac Jeffs, el hermano de Warren, conduciendo un Cadillac rojo. Sí, rojo, el color que Warren había prohibido. Ironías de la vida. Lo pararon solo porque las matrículas temporales del coche no eran del todo visibles. En el asiento del copiloto estaba la esposa favorita de Warren, Naomi Jessup, y el propio Warren estaba tranquilamente en el asiento trasero comiéndose una ensalada. Ya lo tenían. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Voy a dejar la historia aquí por hoy porque ya llevo mucho rato grabando y para vosotros esto ya deberá ser más o menos una hora de vídeo. Recordad que la semana que viene os traeré la segunda parte, así que estad atentos. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué opinas del caso hasta ahora y qué crees que pasará después si es que no conocías este caso. También puedes dejarme sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que trajese próximamente al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto mucho más contenido exclusivo. Te las dejo por aquí en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, por favor. Cuidaros mucho y hasta la próxima.